Reporte 100. Entró en vigor este martes el nuevo sistema de justicia laboral. Ahora gran parte de la responsabilidad recae sobre el Poder Judicial del Estado. Inició este nuevo sistema de justicia laboral y para explicarnos cómo funciona, le agradezco al titular del Poder Judicial, magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, Rafael Acuña Griego, que nos tome una llamada esta mañana. Rafael, ¿cómo está? Buenos días. Muy bien, don Carlos, qué gusto saludarlo, estoy a sus órdenes. Gracias, Rafael Acuña. A ver, una persona que tendría o tenía una inconformidad con su patrón el día lunes, ¿a dónde acudía? Y a partir de ayer martes, ¿a dónde tiene que acudir con este nuevo sistema de justicia laboral? En términos prácticos, si alguien quiere demandar a su patrón, ¿ahora qué hay que hacer? Bueno, anteriormente acudían a las juntas de conciliación y arbitraje, en donde seguían un camino tortuoso, difícil, casi inaccesible. Ello daba lugar a enormes rezagos como el que tenemos en la ciudad de Hermosillo, nada más. Tenemos 100,000 expedientes laborales rezagados en las juntas de conciliación. Eso está superado. A partir del día lunes, el trabajador puede acudir a los centros en donde albergan los jueces laborales. En Sonora tenemos 7 juzgados laborales, tenemos 13 juzgados, 6 en Hermosillo, 2 en Ciudad Obregón, 1 en Peñasco, 1 en San Luis, en Nogales, en Navojoa y en Guaymas. El procedimiento para acudir a los juzgados es muy sencillo. Primeramente se acudiría a centros de conciliación de la Secretaría del Trabajo, que van a tratar de arreglar, como su nombre lo indica, conciliando a las partes, sí. Tanto al trabajador como al patrón, para llegar a un arreglo. Se considera que el 80% de los asuntos laborales van a quedar arreglados ante los centros de conciliación. Si no los arreglaran allí, pueden acudir a los juzgados laborales en los lugares que le indiqué, y el procedimiento es muy sencillo. Pueden acudir y físicamente interponer la demanda, o pueden hacerlo también desde sus hogares, quienes tengan la tecnología necesaria, por medio de la firma electrónica. Tenemos a su disposición todas estas innovaciones dentro del Poder Judicial para que lo haga. Sí. Por cierto, como una primicia, el día de ayer ya se presentó la primera demanda ante los juzgados de aquí de Hermosillo. Sí. Se trata de una persona que fue despedida y se alega que hubo acoso en su contra porque estaba embarazada. En esos casos no es necesario acudir ante las juntas de conciliación y arbitraje, ante los centros de conciliación, sino que directamente puede acudir ante los juzgados. Es una persona se puede saltar el proceso de la conciliación. Una persona, si desea no conciliar, irse directamente a demanda laboral, puede ir directamente, no es necesario pasar primero como un primer filtro por los centros de conciliación. Sí, esa es una exigencia, es un elemento sine qua non, sí, acudir ante los centros de conciliación, pero hay excepciones. En los casos de acoso laboral, en los casos por cualquier causa, también en aquellos casos en que hay discriminación por el sexo, por la edad, por el color de la piel, etcétera, son excepciones muy marcadas por la ley, o en el caso de menores de edad. En esos casos no es necesario agotar la conciliación, sino que directamente se pueden ir a presentar su demanda, como es este caso que ya tenemos. La primer demanda es histórico. Sí, ¿se necesita contratar un abogado para demandar? No se necesita contratar, sería conveniente, desde luego, que las personas que no puedan elaborar una demanda lo hicieran, pero sí, no es necesario que contrate un abogado. Sí, directamente ahí entonces en estos juzgados laborales del Poder Judicial, o bueno, primeramente en los centros de conciliación. Ahora me dice Rafael Acuña Griego, magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia, ¿será
una respuesta más rápida. ¿Hay un tiempo perentorio para que el Poder Judicial resuelva una demanda laboral? Sí, primero que nada, ante las juntas, ante los centros de conciliación, lo máximo que pueden estar son 45 días. Y para nosotros dentro del Poder Judicial, máximo en 6 meses debemos de tener resuelto su problema. 6 meses eso, máximo. Sí, eso marca una diferencia muy grande con los antiguos procedimientos que habíamos observado. Sí, si no hay conciliación en un lapso de 45 días, ¿esto se va necesariamente a demanda? Bueno, sí, necesariamente. La persona que así lo disponga, pues porque le lesionaron sus intereses jurídicos, laborales, pues puede rápidamente entablar la demanda ante nosotros y como máximo tardará 6 meses el juicio. 6 meses. 6 meses, definitivamente. Sí, hay 100,000 expedientes rezagados. Estos 100,000 expedientes rezagados tienen que procesarse bajo el viejo sistema o entrarían en esta lógica de los 6 meses. Mire, una de las ventajas que tenemos nosotros ahorita es que comenzamos de cero. No, ese rezago no nos pertenece al Poder Judicial y tienen 4 años legalmente las juntas de conciliación y arbitraje para abatir ese rezago. Se seguirá el mismo procedimiento que se seguía anteriormente, pero yo creo que van a tratar de conciliar también, de efectivamente conciliar, porque antes no se conciliaba. Sí. Y además de contratar gente capaz, suficiente para que pueda abatir ese rezago, es mucho. O sea, 100,000 expedientes no pueden así de la noche a la mañana resolverse. Tendríamos que pensar en 25,000 expedientes al año, y si usted lo divide entre 12 meses, le tocarían más de 2,000 expedientes mensuales. Es muy difícil. Sí. Pero contestando concretamente la pregunta, sí se van a seguir con la misma ley que se aplicaba anteriormente. Sí, antes la última decisión la tomaba la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, es decir, era un laudo de la Junta. ¿Hoy será una sentencia de juez? Hoy será una sentencia de un juez, mismos que, te repito, ya están operando. Sí. Hay algunas ventajas con esto, pues el juez goza de más autonomía que el presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje. Creo que son gentes más capacitadas, algunos de ellos son emanados del Poder Judicial precisamente, son seleccionados mediante un examen de oposición que les formulamos. Tenemos aproximadamente unos 4 o 5 meses que los estamos capacitando. Han acudido al Estado de México a recibir capacitación del Poder Judicial del Estado de México, que ya son expertos en estos menesteres, porque ellos comenzaron 2 años antes que nosotros. Sí. Y asimismo han venido personal del Estado de México a impartirles conferencias y cursos. Con la barra de abogados tenemos cursos aún en proceso y esperamos que el Poder Judicial Federal a partir de noviembre también los esté capacitando. Es decir, ¿son más resistentes a presiones los jueces? Ante presiones, vamos a decir, de sindicatos, de empresarios, de funcionarios gubernamentales, el hecho de que esté en un poder distinto al Ejecutivo, ¿esto le da un mayor blindaje a la decisión que tome un juzgador? Mire, los jueces gozan de una plena autonomía y esta característica pues es inherente al Poder Judicial. Somos un Poder Judicial, un poder autónomo, por lo tanto no tiene por qué recibir presiones un juez de nadie, ni, sí, ni de personajes del gobierno, ni de personajes relativos a los patrones o a los mismos trabajadores. Sí. Son autónomos y las sentencias las van a dictar libremente. Sí, en el anterior modelo el Ejecutivo era juez y parte, entonces. Pues así es, muchos sistemas anteriormente de tipo administrativo se ventilaban donde el gobierno era juez y parte, efectivamente. Sí. Los asuntos laborales que tengan que ver con el servicio público, ¿esos los va a procesar el Poder Judicial
o siguen en los tribunales administrativos? Siguen en los tribunales administrativos. Sí, ellos no entran, ellos entran al Tribunal de Justicia Administrativa. Sí, tienen un apartado especial dentro del sistema laboral. Sí, los asuntos federales de trabajo entran en este momento al Poder Judicial Federal, es decir, esto que entró en vigor a nivel local, pero cuando se trate de un contrato que lo vea la Secretaría del Trabajo Federal, este mismo modelo se va a replicar a nivel federal en los tribunales federales. Sí, fíjese que de hecho ya están laborando varios juzgados federales en México y tribunales federales en ciertos asuntos que por las características especiales son atendidos por la Federación. ¿Qué le diré? Por ejemplo, hay conflictos mineros. Exacto. Que en este caso son atendidos por juzgados federales. A mí se me preguntaba por qué no tenemos un juzgado en Cananea, por ejemplo, o en Nacosari, que son centros con muchos trabajadores. Es porque nosotros no tenemos competencia para resolver esos problemas, pero sí habrá juzgados federales, juzgados de distrito específicamente, pero de carácter federal y con especialidad en laboral. Sí, ¿cómo puede saber el trabajador qué poder es el que le compete? Es decir, ¿a dónde recurrir? Si a la Secretaría del Trabajo Federal para conciliar o a la Secretaría del Trabajo local para conciliar, y en todo caso, si quiere demandar al Poder Judicial del Estado o al Poder Judicial de la Federación, ¿cómo puede saber un trabajador? Bueno, pues es difícil para un trabajador, seguramente sus abogados los asesorarían para determinar, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, con la Constitución, determinar si es laboral o local, pero en todo caso, si se equivoca y presenta su demanda ante un centro de mediación local, bueno, pues se van a indicar allí, va a haber asesoramiento suficiente para decirle que no es competente y se vayan al centro de mediación federal y viceversa. Sí. No, por eso no habría problema. Siempre en los centros y también en los tribunales van a haber gente que se dedique a la mediación y al asesoramiento de los trabajadores. Sí, entiendo muy bien la parte, Rafael Acuña Griego, que me dice, ha habido capacitación, hay 13 juzgados laborales, se han especializado en la materia, es un tema nuevo el que está abordando el Poder Judicial, vienen con todas las ganas del mundo de hacer las cosas de manera correcta, pero ¿cómo le van a hacer para que en el caso de lo que continúa en el Poder Ejecutivo, que es el tema de la conciliación, la Secretaría del Trabajo pues no replique los vicios de siempre y no se les empiecen a acumular los casos, porque puede ocurrir que la Secretaría del Trabajo continúe con su ritmo lento y ustedes estén con un ritmo acelerado por la novedad? Bueno, aquí también conviene precisar, aclarar, que ya no van a ser manejados estos problemas como se ha pensado por la Secretaría del Trabajo. Sí. Allí existe un organismo que se llama Coordinación de los Centros de Conciliación y Arbitraje, que es autónomo también, es decir, depende jerárquicamente de la Secretaría del Trabajo, pero orgánicamente, administrativamente, funciona en forma autónoma. Entonces, no puede pensarse en que se mezclen antiguos vicios, amén de que, pues, los secretarios de trabajo de toda la República Mexicana actuales ya actúan con otro tipo de filosofía y acorde con esta nueva Ley Federal del Trabajo. Sí. Yo creo que no va a haber ese problema. Finalmente, el problema del coyotaje tan antiguo, ¿este nuevo sistema lo va a poder combatir? Es difícil ese problema, estamos muy en contacto con las asociaciones de abogados, con la barra de abogados, con los colegios de abogados, y sí vamos a tratar de que no intervengan las personas que estas denominadas comúnmente coyotes. Inclusive tememos que en algunos casos se trate de hacer fraude, porque y hay que poner atención en este aspecto. A veces el denominado coyote, pues el litigante sí, que no ha estudiado, por ahorrar tiempo o por alguna desviación mental, va a tratar de presentar directamente la demanda
a los tribunales para ahorrarse esos 45 días y sin conciliar antes con los centros de conciliación. Sí. Alegando, por ejemplo, casos de cesión, que la corrieron porque estaba embarazada, lo corrieron porque pertenece a determinada religión, etcétera, etcétera. En los casos en que simulen que hay un caso de que hay excepción y se vayan directamente con nosotros, yo he girado instrucciones muy claras a los jueces, muy precisas, para que le den vista inmediatamente al Ministerio Público. Sí, finalmente, presidente del Supremo Tribunal de Justicia, ¿dónde están los centros de conciliación y dónde están los juzgados laborales aquí en Hermosillo? Los centros de conciliación están aquí en Hermosillo, aquí en la plaza que se le denomina Plaza de la Bandera, la Explanada, que está aquí en el antiguo vado del río. Sí. Ahí está donde estaba antes la Junta de Conciliación y Arbitraje. Ahí está el edificio. Y provisionalmente los 6 juzgados laborales que tenemos del Poder Judicial están en los centros de readaptación social. Sí. Aquí cerca de lo que es donde están los campos de la Unión Ganadera. Allí tenemos 3 juzgados que los estamos ocupando provisionalmente. Luego nos vamos a cambiar, iniciamos la construcción de un edificio que albergará 12 juzgados, aquí por la calle Quintas y Paseo del Cerizá. Sí. Paseo del Cerizá, ahí van a estar definitivamente, pero será hasta el año pasado. ¿Y los de Obregón también están cerca de los penales? En Obregón también, yo creo que van a tardar un mes nada más allí en los penales, y luego nos cambiamos a un edificio nuevo que tenemos ahí en Ciudad Obregón. Bueno, le agradezco mucho su didáctica explicación, Rafael Acuña Griego. Explicó muy bien este sistema que yo creía que se necesitaba un doctorado en ciencias ocultas para entenderlo, pero creo que no. Al contrario, le estoy muy agradecido a usted. Gracias. Rafael Acuña Griego, presidente del Supremo Tribunal de Justicia. Reporte 100.